Proceso de colocación de enchapado de laja de piedra para pisos. Normalmente en los pisos se comienza con el perfilado del suelo natural, luego se coloca una base de material de préstamo y se compacta. En ocasiones, cuando el suelo es malo, se coloca también base de concreto, como podemos ver. En este caso se está colocando en toda la sección. Posteriormente a ello se colocan cintas de piedra, como podemos apreciar. Eso para darle emparejamiento y adecuado nivel. El asentado se hace con mortero de cemento arena. Aquí vemos cómo es el proceso de mezclado del material seco y posteriormente la aplicación y el batido con agua. Podemos apreciar cómo es que se coloca, se asienta sobre mortero en diferentes espesores dependiendo del espesor de la piedra. Normalmente para el asentado final se utiliza la comba de goma. El entreguardado entre cada piedra tiene que ser debidamente alineado y emparejado para que tenga una buena presentación. Normalmente, para que no haya defectos, todas las piedras tienen que tener la misma dimensión, salvo que haya otros diseños de diferentes geometrías, pero de todas maneras las juntas entre cada piedra tienen que ser homogéneas, parejas y adecuadamente colocadas. El acopio también de la piedra tiene que ser adecuado. Antes del colocado, normalmente cuando llega de las minas de extracción, no vienen adecuadamente acabados, ¿no? Y para el emparejamiento se hace previamente un trabajo de entreguardado, como vemos acá. Lo que está haciendo el maestro es en los bordes darle un solo alineamiento para que se emparejen en el momento de colocación entre lajas y tenga un buen alineamiento, ¿no? Podemos ver acá que se hace un marcado y luego con una regla se hace el rayado y en una sola línea se hace el labrado, que se llama entreguardado, ¿no? Podemos ver acá que es una sola cuadrilla de varias personas que están colocando en 1, 2 y 3 puntos las lajas de piedra. Bueno, esa es una breve descripción de cómo se colocan estas piedras, ¿no? Estas piedras generalmente la construcción es relativamente cara porque el material es altamente durable y la presentación a la larga es hermosa, pero es carísima. Desarrollaremos paso a paso las siguientes tareas. 1. Preparar superficie a enchapar. 2. Emplantillar cerámicos. 3. Instalar cerámico en la pared. 4. Instalar cerámico en el piso. Iniciemos el curso de enchapado de superficies con la tarea 1. Preparar superficie a enchapar. Esta tarea consta de 2 operaciones: medir y marcar y trazar a escuadra. Medir y marcar. Extienda la wincha o flexómetro. Coloque la wincha o flexómetro sobre la superficie a medir, haciendo coincidir su extremo cero con una de las marcas efectuadas. Lea en la wincha o flexómetro la medida que coincida con la otra marca o tope. La siguiente operación es trazar a escuadra.
Coloque uno de los lados de la escuadra sobre la línea de referencia conocida. Coloque el vértice de la escuadra sobre el punto a trazar la perpendicular. Trace la perpendicular y una los puntos con el tiralíneas, sacudiendo para dejar la línea marcada. Ahora vamos a desarrollar la tarea 2, emplantillar cerámicos. Esta tarea consta de las siguientes operaciones: correr a nivel, trazar líneas de referencia, distribuir piezas, alinear, cortar cerámico o piedra natural. Trazar líneas de referencia. Determine la altura total a revestir, midiendo a partir del nivel general. Luego trazamos la línea vertical. Determine el punto inicial. Coloque la regla en forma vertical. Aplome con nivel o plomada. Luego unir los puntos marcados con el tiralíneas. Ahora continuamos con la operación número 3, distribuir piezas. Caso 1. Para distribuir piezas en el caso de revestimiento cerámico en pared. Primero, determinamos la altura a revestir. Distribuimos unidades en forma vertical, presentando las unidades en el piso, hasta llegar a la altura total con unidades enteras, espaciando las juntas horizontales con las crucetas o separadores de juntas, dejando los cortes en la parte inferior. Caso 2. Para distribuir piezas en el caso de revestimiento cerámico en piso. Compruebe si el ambiente está a escuadra. Distribuya las unidades en la longitud del muro opuesto a la puerta, comenzando con unidades enteras del lado del ingreso, guiándose de las líneas trazadas en el paso anterior, considerando el espesor de la junta, ubicando los cortes, cartabones, en lugares menos visibles. Operación número 4. Alinear. Esta operación se realiza en la colocación de revestimiento cerámico de pisos y muros. Señale o coloque los puntos de referencia para la alineación. Coloque los cerámicos que se va a alinear, acercando la regla a la cara del cerámico o porcelanato. La siguiente operación es cortar cerámicos. Se mide la dimensión de la pieza a cortar. Coloque el cerámico en la máquina, haciendo coincidir la dimensión de la pieza a cortar con la punta del rodel. Corte el cerámico de un extremo a otro. Baje la palanca hasta partir la pieza. Retire la pieza cortada. Se mide y marca el ancho o forma de corte. Prepare la amoladora, asegurando el disco al eje, arrancando la máquina fuera del corte. Coloque el revestimiento cerámico sobre la zona de trabajo, asegurando con la mano o algún otro elemento, corte el revestimiento cerámico, colocando el disco sobre la marca y guiando la amoladora sobre la marca. Continuemos con la tarea 3. La tarea a realizar es instalar cerámicos en la pared. Esta tarea consta de las siguientes operaciones: colocar reglas guía, preparar y colocar pegamento, colocar separadores de plástico, colocar cerámicos en pared, colocar perfiles de plástico o metal. La primera operación de la tarea es colocar regla guía. Determine la altura a revestir, midiendo a partir del nivel general con wincha. Mida sobre el muro la altura donde se ubicará la regla, tomando como referencia la línea trazada en el paso 1. Ubique soporte de regla, subiendo o bajando los topes. Coloque regla guía sobre las uñas del soporte, regulando la altura con las uñas.
La siguiente operación es preparar y colocar pegamento. Iniciemos la preparación del pegamento. Se prepara el pegamento en un envase limpio, agregando aproximadamente 250 a 300 mililitros de agua por cada kilo y mezcle hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos. Deje reposar de 10 a 15 minutos y vuelva a mezclar antes de usar. Aplicación del pegamento. Extienda el pegamento con el lado liso del raspín sobre la superficie a revestir. Distribuya el pegamento presionando con el lado dentado del raspín. Coloque los revestimientos, presionándolos antes de que el pegamento comience a secar. La siguiente operación es colocar separadores de plástico o crucetas. Se debe colocar las crucetas entre las juntas de los revestimientos cerámicos. En el proceso del asentado, ellas controlan las juntas verticales y horizontales. Son recuperables, fáciles de retirar y volver a usar. La siguiente operación es colocar cerámicos en pared. Debemos cerciorarnos que en la superficie a revestir se encuentre el tarrajeo limpio, sin filtraciones de agua. Verifiquemos la verticalidad del muro con plomada. Controle el nivel horizontal a 1 metro del piso. Emplantillar y trazar la línea de referencia. Controle la nivelación de la regla. Aplique la cantidad de pegamento necesaria. Instalar la primera pieza de cerámico, ajustando horizontal y verticalmente. Completar la primera hilada, para luego colocar la segunda hilada, respetando siempre la unión horizontal y vertical que se ve representada por las crucetas. Repetir esta operación durante todo el proceso, verificando constantemente con una regla. Al terminar de colocar los revestimientos, limpie con un trapo o esponja humedecida en agua limpia los sobrantes de pasta o mezcla. Continuemos con la siguiente operación: colocar perfiles de plástico o metal. Corte el perfil a la longitud requerida, teniendo en cuenta el ángulo de las esquinas. Asiente el perfil en la pasta o pegamento, ejerciendo una firme presión de modo que la mezcla pase por los orificios. Coloque los cerámicos o porcelanato encima del perfil de plástico, asegurándose que quede perfectamente en el borde del perfil de plástico. Ahora desarrollemos la tarea 4. Instalar cerámicos en piso. Esta tarea tiene las siguientes operaciones: perforar cerámicos, colocar puntos de nivel, nivelar, colocar cerámicos en piso. Empecemos la primera operación: perforar cerámicos. Pegue el cerámico sobre una superficie sólida, empleando yeso, asegurando los bordes del cerámico en chaflán. Determine la ubicación del agujero. Marque descontando el espesor de la fragua. Trace usando como plantilla un tubo o tapa de sumidero. Perfore el cerámico usando un clavo de acero o cincel fino y un martillo, empezando por el centro, golpeando con cuidado. Despegue la pieza, empareje los bordes de perforación usando una lija de fierro. Continuemos con la siguiente operación, que es colocar cerámicos en el piso.
Revisar que la superficie a revestir se encuentre limpia y sin deformaciones. Colocar los puntos de nivel tomando como referencia el nivel general y dejando como guías maestra piezas de cerámico. Colocar la regla sobre la línea de referencia. Aplicar el pegamento con un raspín tanto en la superficie a enchapar como en la pieza cerámico. Colocar el cerámico haciéndolo coincidir con la pieza maestra y dejar la punta requerida. Luego se debe golpear con el martillo de goma a fin de lograr que todo el reverso de la pieza haga contacto con el pegamento. Al terminar de colocar los revestimientos, limpie con un trapo o esponja los sobrantes del pegamento. Repita este proceso hasta terminar de colocar los cerámicos en toda la superficie.